Antes de empezar, queremos agradecer a las personas que os habéis acercado aquí desde Valladolid o desde otros pueblos y también a las personas de Bamba, que ya sabemos que a veces en invierno no gusta salir mucho y menos si es para venir al antro. Para verme a mí. Que uno sabe cuándo entra pero no cuándo sale, pero hoy no. Este podcast se enmarca dentro de unas jornadas que proponemos desde La Refugia, como encuentro y diálogo acerca de cómo se vive y cómo se experimenta la música popular o la música comercial en espacios rurales. En este caso en Bamba o por extensión en Castilla, aunque podríamos irnos un poco más lejos. Cuando planteamos esta idea que teníamos para estas jornadas, entre las preguntas que se nos venían un poco a la cabeza como para abordar de alguna manera están cómo llegan los movimientos musicales a los pueblos, cuándo, con respecto a las ciudades, a través de qué canales, en qué espacio se performa o se puede escuchar esa música en público, en colectivo, dentro del terreno rural, qué circuitos ha habido y hay a nivel intrarrural, es decir, sin pasar por las ciudades, cómo se conforman, qué importancia les damos y cómo interactúa el mainstream o las tendencias masivas con los pueblos, con las verbenas, con los gustos musicales de la gente de los pueblos. Entonces, hoy vamos a intentar responder algunas de estas preguntas desde una mirada más contemporánea, desde los 80, 90 hasta la actualidad. Y el próximo viernes lo haremos como con una vista mucho más panorámica, remontándonos a finales de los 50, principios de los 60. La idea es como no solo conocernos, sino también reconocernos en generaciones pasadas y honrar de alguna forma como nuestra manera de entender la música o nuestra manera de vivir la música, de experimentarla, teniendo en cuenta que la industria musical ya sabemos que es clasista, urbecentrista, entre muchísimas otras cosas. Mientras estamos preparando esta mesa, le conté a Alicia una anécdota que nos parecía como muy significativa para hoy, que hace un mes más o menos pues vinieron la Lisa y la Ainhoa, que no están aquí, a verme a Roma. Y claro, pues dije, las tengo que sacar de fiesta, la ciudad, no sé qué. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes que salir de fiesta en una ciudad así de grande, pues tienes que coger 2 metros, 4 buses, llegas ahí y otra hora de cola. Hicimos todo eso, entró la Ainhoa en la discoteca y dijo, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta más la seca. La jeca. Nos hizo mazo de gracia, pero en realidad, luego dándolo vueltas, que nos gusta mucho reflexionar sobre este tipo de cosas, pensábamos, joder, pues muchas y muchos de nosotras y de nosotros lo hemos pensado muchas veces, ¿no? De estar en un sitio donde se supone que te lo tienes que estar pasando bien porque has pagado una pedazo de entrada o porque es un pedazo de festival y tú en realidad estás pensando, pues yo quiero ir a mi peña, ponerme el peto, ir a mear a una puta era, mearme los tirantes, dejar el cachi sobre un arao, ¿no? Que al final es como... Y eso, por ejemplo, yo me acordaba de, yo qué sé, obviamente yo soy más mayor que la Ainhoa, me acordaba de mi época y si decías algo así era como, eras una garrula. Estamos aquí en el Primavera Sound y esta está diciendo que se quiere a su puto pueblo. Y ahora, pues a mí me parece muy bien que la Ainhoa prefiera estar en la seca. Que es esa un poco la intención del podcast de hoy, que queremos honrar un poco la manera que tenemos de disfrutar la música en los pueblos y para ello contamos con una maravilla de entrevistadas y entrevistados. Por una parte, La Perdiz Roja, que están por aquí adelante, y Chacho Cósmico, con quien haremos un relato del panorama actual. Luego, por otra parte, Esther Álvarez y Silvia San José, que están las más mayores. Eso no lo habíamos escrito. Yo no lo había escrito. Es broma, con las que nos detendremos un poco a hablar de la movida, la ruta y luego un poco la posruta. Y también con Rodrigo Álvarez, que se sentará por aquí, ya está sentado, para hablar de la importancia que tienen en los pueblos sitios como en el que nos encontramos. Delincuencia y drogadicción, petando las grietas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, petando las grietas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap
árabe español. Laureano Ubiña, Sito Miñanco, Juan José Moreno Cuenca atracando un banco, Curro Jiménez empuñando un trabuco, Andrés Pajares respirando perico, Iberican Stafford pegando mordiscos, Lola Flores defraudando al fisco, el Tochi Maribel follando en el estanco, el Dioni mirando con su ojo bizco, el Muertes y el Jato escondiéndose el choco, los macarras en los carros petando mi disco, el Torete tirándose por un barranco, el Pidi curtiendo al Texas en el pico, Ángel Cristo comiéndose el circo, rameando un puerto en un Copa 5, 10 duros de albal en un Mercedes blanco, 10 kilos de amonal bajo Carrero blanco, Chava Jiménez subiendo el naranco, Julio Alberto fumando bazuco, Pancho en otoño enganchándose al jaco, Gil y Canera liándose a trucos, los charlines comprando al Audico, Antonio Guerra poniéndose farruco, clanes gallegos haciéndose ricos, robando el tate aquí que San Francisco, delincuencia y drogadicción, petando las grecas y cortando jamón, a la escena le pego el tirón, le doy todo el palo al rap español. Como ya hemos dicho antes, en primer lugar hablaremos con Rodrigo Álvarez, que es anfitrión del antro, parte de la comisión de fiestas de Bamba y parte de la peña, pues abogado, fiestero rural donde los haya y también fiestero no rural. Y a quien agradecemos enormemente que nos haya concedido este espacio. ¿Qué tal? Agradecido a vosotros, muchas gracias. Hola, Rodri. Muy buenas. Bueno, con Rodrigo nos gustaría hablar de lo que hemos llamado tejido intrarrural, que viene a ser el conjunto de puntos de encuentro o espacios de escucha musical colectiva, ya sean bares, peñas u otros locales, porque cuando le explicábamos por qué queríamos hacer esto en este espacio, por qué creíamos que era significativo, nos mandó un audio que nos caímos de culo sobre cómo afecta en realidad en la socialización y en las relaciones en un pueblo el hecho de tener pues un lugar de reunión como este. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando de este espacio en el que estamos, que es el antro? Voy a hacer un pequeño apunte antes de nada, para que sirva para todas las entrevistas. Si se habla de algo que no queréis que se suba, pues se avisa y se dice esto no quiero que suba, o a posteriori. Corta ya. Yo creo que abrir el antro como así a tanta gente, yo creo que no lo habíais hecho nunca tampoco. A tanto ambigüedad de público, de edades, y pues el antro lo hemos heredado nosotros de nuestros padres, que ahí están presentes. Hemos estado aquí durante la infancia, veníamos, comíamos la macarronada en fiestas, bueno, traían una vaquilla y demás. Y luego al final, pues con el paso de los años, cuando no había dónde meterse en invierno, que siempre estábamos en el atrio de la plaza y tal, en la iglesia, pues al final nos hicimos con esto una cesión temporal. Nos fuimos haciendo fuertes con el tiempo y bueno, ahí hemos aguantado, lo hemos tenido hecho polvo muchas veces. Solo lo limpiábamos cuando había fiesta en el bar, que venía un DJ de Fuensaldaña y le acabábamos liando siempre para que pinchara aquí. DJ puro. DJ puro. El salto al estrellato fue gracias a nosotros. Es verdad. Nos debe mucho. Le teníamos que haber cerrado el caché ahí. Hombre, y la boca. No fuera, ¿ves? Cuando más mierda había, venía el puro y decíamos, venga, hay que limpiarlo. Y duraba limpio pues ni 24 horas, porque cuando pasaba la fiesta, ahí estaba. Aquí se juntaba todo el mundo, o sea, lo utilizábamos tanto de local durante el año, menos en fiestas, que utilizábamos la peña de fiestas, el otro local. Sí. Pero durante el año era donde se movía la fiesta aquí. ¿Qué importancia tiene un poco ese flujo de conversaciones a nivel rural? Es decir, cuando estás con amigos, con amigas y dices, he descubierto esto, y luego te dice la Alba, pues yo esta otra cosa. El antro era lo más, cuando tú bajabas y venías a beberte unos litros, lo que fuera, y al final lo que hacías era poner música, ir intercambiando, o sea, experiencias de, pues yo he estado en un concierto de tal, yo he escuchado esto, no sé qué. Y he puesto música aquí que me ha enseñado mi hermana, que para mí ha sido una gran esponja de la que me he empapado. Y el Sergio, por ejemplo, un amigo que era muy cerrado del rap, de CPV, del Mesui, de Chollín, de... No trabajo. Cerradísimo. Y ponía cosas como el Pedrito y Pedrito la droga o Young Beef o tal, cuando empezaba a emerger un poco el trap.
Y me decía, ¿pero qué mierda es esta? ¿Qué coño vas? Y al final, pues gente que no lo hubiera escuchado a lo mejor en la vida, como Sergio, el de Castrodeza, o gente, pues te va llegando a los oídos, te quedas y se va rulando la música y mola, porque las generaciones que vienen después sí que... Aquí a lo mejor no tanto, pero yo lo he visto en el pueblo de Sergio, que todo lo que le he pasado yo a Sergio, la música que le he rulado... Castrodeza. Sí, los chavales de Castrodeza escuchan eso, escuchan al Pedrito, escuchan al Eric, escuchan... Yo, por ejemplo, te ponía rap, que era lo que al principio, cuando empezamos con el antro, pues era lo que más escuchaba, pero el Dani, por ejemplo, Cristian, pues ponían más tecno, tal, pues iba rulando el móvil y te ibas empapando de todo tipo de música. ¿Qué importancia crees que tienen pues los espacios donde hay música, bares, fiestas de pueblo, para generar vínculos no solo entre los amigos, sino también entre otros pueblos o entre otras zonas rurales? Tienen muchísima, porque aquí, por ejemplo, me acuerdo que hubo una época que venían los de Villanula, el Isma, el Piri, todos estos, o venían de Ciguñuela, el Gil, al otro, tal... Al final, pero nadie les invitaba, o sea, ellos sabían... a Javi le comen los demonios, ahí. Venía gente sin invitarles a nadie porque sabían que era lo que había abierto, y si querías escuchar buena música o estar a gusto, en realidad era el antro. Siempre, nunca se ha cerrado la puerta a nadie aquí, siempre hemos sido... Es más, tenían llave. Aquí también llevamos tiempo hablando de la pereza que nos da salir por Valladolid. Profundizando un poco en este tema e intentando hacer una crítica, no sé si constructiva, como salga, sobre cómo está la ciudad y por qué, como diría la Ainhoa, a veces preferimos estar en la seca pues, antes que en San Miguel. Precisamente antes, cuando lo habéis hablado, como no me habíais presentado y eso, no he querido cortaros, pero me he quedado con las ganas, porque nosotros nos hemos ido de muchas fiestas que hemos pagado entrada por ver a DJs o tal, pues cantando "Nos vamos al antro, wow, wow". Y hasta gente que no conocía el antro diciendo "Wow, nos vamos al antro, wow, wow", como que eso era la conga, ¿sabes? Muchas veces, si tú, es lo que te decía, que si tú estás en un sitio como es Valladolid, que es un desierto cultural, o hasta ahora lo ha sido, no han dado salida a mucha gente, y encima de la ciudad, por ejemplo, Eric Urano, ¿cuántas veces le hemos visto actuar en Valladolid? Contadas, las justas. Y al final, pues, si hay una fiesta de determinada cultura o determinada... Se acaba la fiesta, ¿y dónde vas? ¿A qué sitio vas que continúe esa fiesta? Nos vamos al antro. Y entonces al final, pues eso, lo que dice la Ainhoa. Al final estás más a gusto viniendo a la peña, que te juntas con los cuatro, que les mola lo que escuchas, o al final porque compartes música y ellos escuchan una cosa, tú escuchas otra, compartes. Pues muchas gracias por venir, Rodrigo. Un aplauso para Rodrigo, por favor. Hay un lugar en Valladolid donde yo quiero ir a bailar contigo. No ponen reggaetón, pero ¿qué más da? Y lo único que quiero yo es bailar contigo. La misma playlist, otro fin de más. Las mismas caras, otra semana. La fiesta se acaba y van a cerrar. Estoy encendido y no me quiero marchar. Ay, ¿dónde se puede ir a perrear en esta ciudad? Ay, si no ponen merengue cósmico en ningún lugar. Ay, ¿dónde se puede ir a perrear en esta ciudad? Yo solo salgo donde siempre
plan, te cuesta hasta hablar y no entiendo lo que me dices al oído. 4 euros para entrar, la vuelvo a liar. Bueno, pues vamos a ir introduciendo a las nuevas invitadas. Por un lado, La Petit Roja, que es una revista cultural castellanista muy basada en el cosmos rural en un multinivel. Es decir, no solo hablan de tradiciones y músicas rurales o de costumbres y simbología rural, sino que además mantienen un compromiso con la sostenibilidad de estos territorios. Las personas que están detrás de esta revista son Carmen, Ale y Miguel, que nos acompañan hoy al completo. Un aplauso. Y con ellos, tenemos al Chacho Cósmico, artista musical en muchas formas, no solo en solitario, sino también como parte de La Meseta, que además es DJ, organizador de la fiesta Pólvora. Y bueno, además de esa mirada tan contemporánea y renovadora del folclore, también les une ese exhaustivo conocimiento de las tendencias musicales populares. Titulamos vuestra parte Celebrando la música de los pueblos en los pueblos. Vamos a ponerlo como primera cuestión. ¿Cómo es ese vínculo entre lo que hacéis, ambas partes, entre lo que hacéis y lo folclórico o lo rural? Es que, bueno, voy a hablar desde el proyecto Chacho Cósmico porque en realidad con De la Meseta llevamos menos tiempo y tampoco he podido experimentar eso un poco. Bueno, primero decir que mi proyecto empezó en el ámbito de una ciudad que es Valladolid, o sea que al final mi música habla de Valladolid, no habla de mi pueblo. Aunque sí que me he criado en el pueblo y he hecho vida, y al final hasta que empezó en la universidad, de hecho mi vida social ha sido, o sea, empezar a salir de adolescente ha sido en el pueblo. Entonces eso sí que me ha influenciado a la hora de este proyecto, un poco el rollo de la verbena, por ejemplo, el sonido de... Porque yo al final lo que hago es cumbias, merengues con autotune y es un poco como el nexo es el rollo de verbena, de pueblo. Pero es una cosa como... Lo que yo hago es como, lo siento como muy urbano a la vez. Pero por otro lado, aunque ha empezado en un ámbito muy urbano, ahora con lo que siento después de 3 años con el proyecto, es que ha tenido bastante más acogida en el ámbito rural. Como que siento que se interesa mucha gente de pueblos, toco en muchos pueblos, fiestas de pueblos. Y al final lo estaba pensando, ¿no? Este año o el año pasado he hecho muchos más conciertos en ámbito rural. Entonces, en ese sentido, sí que he impactado más en el ámbito rural, con lo cual para mí es súper guay. Pero no era tampoco como el interés, ¿no? De reivindicar nada rural como tal. Porque al final mis canciones hablan de mi vida y los últimos años la he vivido más en Valladolid. Y ahora sí que lo he tomado más como una reivindicación más política, digamos, ¿no? Como ese punto identitarista de lo rural, de los pueblos pequeños, de la verbena, lo castellano también como que... Pero ha sido un poco como al revés, no ha sido un origen como como un punto de partida, ha sido una consecuencia más bien. Y nosotras, bueno, como diferenciando un poco lo rural de lo folclórico, porque en realidad, como en el caso castellano, lo folclórico está muchas veces tan diluido y tan olvidado. Nosotras es verdad que sabíamos que queríamos hacer algo que tuviera que ver con lo rural, y nos encantaba y hemos ido buceando por ahí como encontrándonos las cosas a la improvisada. Y es verdad que el mundo folclórico nos ha supuesto es una cosa nueva para nosotros, es decir, total. Ninguno sabíamos, y lo hablábamos el otro día en Joaquín Díaz, te decía, joder Santi, me doy cuenta de que no sé nada de folclore, de que este mundo es nuevo para mí, entonces como que lo hemos ido descubriendo. Y el propio mundo rural también, yo sí que me he movido por muchos pueblos, pero también he conocido 1000 pueblos a raíz de la revista, de Bamba en concreto, que lo conocí haciendo un reportaje sobre el osario, y me he conocido un montón de pueblos, y poco a poco vamos como encontrándonos con ese folclore, pero de manera es verdad que muy, muy desordenada, muy poco académica, muy improvisada, pues lo que nos van contando, lo que va viniendo, eso es verdad, pero fascinaos, en plan, es un mundo enorme, sobre todo, hay muchísimas cosas. O sea, yo el folclore lo he descubierto a raíz de La Petit Roja y de lo que nos ha ido llegando. Y sobre todo también lo que me gusta es este movimiento que está haciendo sobre todo Santi, que es mezclar el moderneo con el folclore. Para mí es como ese niño pequeño al que se lo tienes que dar masticadito, pues yo soy ese niño pequeño y así es como me gusta que me den las pildoritas. Bueno, y tampoco nos lo han dado de la otra manera, lo que decíamos en el coche, que nuestros padres nunca nos han... Claro, pero si no estás acostumbrado, grupos como De la Meseta o lo que está haciendo folclore en otras comunidades, por ejemplo, la Galicia está a tope con el folclore, ¿sabes? Lo están llevando a un público más, o sea, lo están haciendo de una forma, lo están contando de una forma mucho más, a lo mejor que nosotros que no tenemos el oído muy educado para el folclore, que por esas tendencias nuevas pues está descubriendo un montón de música.
Hemos visto en vuestra web que estáis sobre todo enfocadas en un público joven, aunque incluyáis a otros sectores. Os queríamos preguntar un poco por qué ese énfasis en ese sector generacional y si creéis que puede venir un poco por esa destradicionalización, ese intentar distanciarnos de nuestras raíces, que es también muy típico de los jóvenes, ¿no? Mira, de primeras es como que nos queríamos dirigir a los jóvenes porque es a los que les queríamos cambiar el chip, en plan, los jóvenes castellanos no se sienten castellanos, vamos a intentarlo tal. Y como que por el camino nos hemos dado cuenta de que en realidad los jóvenes castellanos, ojo, tienen como los oídos súper abiertos a esto, como que es o sea, que lo estaban esperando, era una tierra de cultivo súper trabajada en ese sentido. Y en realidad, a lo mejor es un poco la generación anterior, por ejemplo, eso, nuestros padres no nos han enseñado folclores, mi madre era profesora de flamenco. Y a lo mejor como que ellos lo tenían más omitido, más que obviado, era como que una omisión casi apuesta. Entonces, en un primer momento era como, bueno, este es el lenguaje que dominamos además, ¿no? Pues es el idioma que hablamos, entonces, y es el grupo al que queremos llegar. También al final es más fácil, creo, cambiar una mente de una persona joven que de una persona más adulta. Que, a ver, todo es moldeable en esta vida, pero las mentes jóvenes. Sí, como que nos apetecía esa mirada al futuro. Pero es verdad que dentro de esto, como que también tenemos esa base de antigeneracionismo. O sea, nos parece como que hay que llamar a hacer cosas juntos, a hablarnos, escucharnos, a vernos, que muchas veces intergeneracionalmente nos hacemos como que no nos vemos, no lo hacemos por no coincidir, y nos parece como que es importante, sobre todo eso, como que la gente de nuestra generación o de la generación Z y tal, que a nosotras nos fascinan, somos súper defensores de los Z, pero las personas mayores, o sea, nos parece interesante que entren en conversación y que pueden salir cosas súper chulas y como que hay que fomentarlo. O sea, que antigeneracionismo total. Es verdad que nos dirigimos a los Z porque, aparte porque nos divierten, porque nos encantan. Ya estamos en ese mundo que somos un poco más mayores que ellos, pero nos mola lo que hacen. Estoy fascinado. Que es un poco lo que dices, el edadismo, que se puede ver más en la ciudad que en los pueblos, porque a ti te pasa en el pueblo. Claro, en el pueblo estás con uno de 30, claro. Yo cuando he tenido siempre 18, 17 años siempre he estado en el mismo sitio, porque al final te aglomeras con todo el mundo y estás con gente de 30, gente de 20, es intergeneracional. A mí es lo que más mola de los pueblos. Claro, sí, bueno, luego se ven cosas, ¿no? Pero... decirte, claro, luego hay... Se ven cosas en todas partes. Se ven cosas en todas partes. No, pero el mundo rural está envejecido, entonces amar el mundo rural es también amar un poco a los viejos, ¿no? Que... Sí, pero bueno, sí... Nos dirigimos más hacia los jóvenes, pero amamos a los viejos. Realmente, el público, luego el target, por ejemplo, la gente que lee los artículos de la revista suele ser un público más mayor. Sí, luego llegamos a gente muy mayor que nos sorprende. O sea, los que de verdad leen los artículos son la gente mayor. Los jóvenes... Bueno, los chavales te quedas en Instagram, lo lees un poco tal, no sé qué, o a lo mejor lo compartes, no sé qué. Lo compartes y tal, y no tienes ese momento de... Nuestras amigas han leído nuestros artículos. Es triste, pero yo sé que les pregunto a mi grupo de amigas, hemos sacado un nuevo artículo en La Perdirroja, ninguna se ha enterado ni siquiera, o sea... Eso sí, haces un guate que en un sitio y ahí está todo. Y por eso dice solo es enfocado para los chavales. No está, es pero sí que mola eso, como que tenemos un formato que es capaz de llegar a esa generación de 40-50, en plan, mis tías, incluso gente eso como muy dispar, estereotípicamente tal, que les gusta y lo entienden. Sí, incluso hombre, eso nos contacta de pronto un profesor de geografía, de Bavia, de no sé dónde, tal, es que he leído lo que hacéis, y digo, este señor, ¿cómo ha llegado? y sobre todo, ¿por qué le gusta? ¡Qué fuerte! O sea, y ese señor, pues eso, súper clásico, que yo me lo imagino ahí con sus rosas y sus gafas. y me encanta, es una cosa que me gusta mucho. Vamos a entrar a lo que sé que importa realmente aquí, que es el reggaetón. Yo solo he venido a hablar de eso. Volviendo si vamos hacia el reggaetón de los 2000, Don Omar, Ivy Queen, Las Canarias, etcétera, etcétera, que solo se escuchaba en fiestas de pueblo y en locales de periferia, locales frecuentados por personas racializadas. Entonces vemos que al final el mainstream se apropió de la verbena. Bueno, el mainstream. De hecho, el underground, porque empezó como un poco, el reggaetón empezó en el underground, entonces como que cogió la orquesta underground y luego ya de ahí como que pasó al mainstream. Y de ahí surge una de nuestras principales preguntas en estas jornadas. ¿Influye el mainstream o la música comercial en las verbenas? ¿O creéis que es
al revés? Yo creo que ahora mismo, vamos, lo que yo he visto es que realmente el mainstream influye más en las verbenas. Porque al final, o sea, hablo de verbena entendiendo como el espacio en el que hay una orquesta tocando una serie de canciones. Ese repertorio al final, pues por amigos que tengo que han tocado en orquestas así, es como un poco el top éxitos, ¿no? Y es como... Obviamente hay, o sea, hablo del presente de ahora, porque obviamente canciones de los 80 que ya son como hits, himnos y se siguen tocando, ¿no? Y igual ya no suenan en el mainstream y solo se escuchan ahora en esos espacios de la verbena, ¿no? Como pueden ser los merengues o las cumbias que suenan o la música ochentera que suena ahí, igual no está en el mainstream, pero la música de ahora... Creo que el mainstream sí que influye hacia las verbenas, en el sentido de que, o sea, que es una verbena, es una fiesta en un pueblo donde tú tienes que gustar a la gente el repertorio, entonces vas a tocar lo que está de moda, de repente se pone de moda Noche Ochentera y de repente tocan esa mierda de canción todo el mundo, ¿sabes? Perdón. ¿Sabes? O sea, es así, ¿no? Entonces, claro, en su momento que empezaron... ¿Cuándo han empezado las verbenas a tocar reggaetón? ¿Ha sido con el Electro Latino? ¿Ha sido con Don Omar y Daddy Yankee reggaetón 2003? No lo tengo tan claro, ¿sabes? Pero ya antes empezaron como con el rock, que era el mainstream en su momento. Entonces empezaban, cantaban Marea. Claro. Y todas estas cosas que eran modernas en su... O sea, también, o sea, todo en cualquier relación, en cualquier comunicación, nada es unidireccional, ¿no? Para mí se retroalimenta un montón. Nada es unidireccional, pero... pero... Al final es popular, el mainstream es popular, o sea, quiere decir que al final es un poco así. Pero yo sí que creo que al final las listas de éxitos, el top 50, es lo que determina al final luego el repertorio que va posando en las verbenas. Y no sé, o sea, y de repente también en una verbena se hace popular la canción del flow de la cucaracha o de taza, tetera, no sé qué, y es como esa canción igual tampoco está en el mainstream, se populariza. ¿Por qué? Hombre, es que la verbena como tal yo creo que tiene su propia identidad y luego ya muchas veces, por ejemplo, nosotros si vamos a pinchar yo me baso mucho cuando voy a pinchar en un sitio de hacer como la fiesta que yo hago en mi pueblo. Que pinchas mucha verbena. Pincho full verbena, o sea, es todo verbena. O sea, yo lo que creo que también sí que está claro que ahora ha habido un cambio de paradigma en el sentido de que igual se ha comentado antes un poco eso. Que antes la verbena era como algo... Más ridículo, sí. Ridículo, ¿sabes? La etiqueta verbenero es como tras, ¿sabes? Como verbenero es como algo peyorativo y ahora verbenero... O sea, hay gente que estamos reivindicando la etiqueta verbenero como algo en plan guay, ¿sabes? O sea... Pasó con el reggaetón, o sea, en Boiler Room hace X tiempo no era inviable meter dembow y meter dancehall, ¿sabes? Y ahora se está metiendo y ha entrado, o trap, ¿no? Y ahora pues pasa con el rollo de... Ahora es viable que un DJ que esté en lo más te meta un remix de La Oreja de Van Gogh y se vea como algo súper guay. Y entonces eso cambia ese paradigma, porque ya no es como el lastre de... Tío, ¿qué haces poniendo La Oreja de Van Gogh? No, siempre vas a pillar puretas, Sí, obviamente, y hay gente que sigue criticando el trap y el reggaetón a día de hoy, es como, a ver, chico, míratelo, ¿sabes? Pero... Había vídeos ahora que en Blackouts estaban metiendo en plan reggaetón, en plan tú vas a una fiesta de techno y de repente me hacen un remix de reggaetón, entiendo que haya peña que solo vaya a escuchar música electrónica y ¿qué coño estás haciendo que me estás poniendo esto? Como que estás rompiendo todo el... Pero bueno, yo creo que al final las orejas están un poco como para abrirlas. Yo creo que la música es disfrute, tío, disfrútatela, yo qué sé. Yo creo que hay una relación dialéctica. Obviamente el mainstream influye en todo porque para eso es mainstream, ¿no? O sea, es una corriente que termina por arrastrar todo y al final eso, las verbenas se van adaptando y hoy en día en una verbena pues te cantan eso, la última de Shakira y todas estas cosas, ¿no? Pero también es verdad que el mainstream siempre se nutre de esos círculos como más auténticos siempre, sí, claro. Y de esos espacios populares donde espontáneamente como que surge la chispa y la peña simplemente se lo pasa súper bien. Entonces el mainstream bebe de eso, obviamente. Y respecto a la verbena de pueblo como tal, me hace gracia que también recoge como toda esa intergeneracionalidad, ¿no? Entonces está el primer pase, que son los pasodobles de los señores, luego no sé qué, luego no sé cuál, como que cada generación tiene su momento, que además está así distribuido. Hasta el Flying Free. Es que es un ritual, en plan códigos, que es como tienes que tocar, o sea, en plan... Claro, hay canciones tienes que empezar tocando pasodobles, luego cumbias y merengues, luego tocas pop y ochentero y disco, y vas luego viendo tocas a la gente yendo. Electro latino, no sé qué, luego empiezas con un poco de rock así, luego más duro y luego empiezas como fly, ¿sabes? Pero es verdad como que se ha ido imponiendo... el disfrute y el antipurismo, yo pienso, ¿no? Pues el triunfo del reggaetón es como, pues es que al final me lo paso bien así. En plan, voy a la discoteca más top, pegando la entrada y digo, me gustaría estar en mi puto pueblo. O sea, pones el disfrute en vez de lo que supuestamente va a ser guay, ¿sabes? Hay que hacerle a la Ainhoa una estatua a la seca. O sea, qué ídola. Si no, no sale de ahí. Yo creo que es una dialéctica que obviamente el mainstream tiene más
tirón y más poder sobre lo otro y al final es así. Y a lo mejor parte de que nuestra generación no conozca el folclore o la música de cada pueblo haya quedado un poco atrás, en parte es porque en estas verbenas se cantaba pues los suaves y el mago de Oz o lo que fuera, ¿no? En vez de cantar las cosas de Sí, tal. es verdad. Pero bueno, que también es como que la gente nuestra no tenía interés en ese primer pase del paso doble, o sea que también, no sé. Yo quiero decir, en relación con eso, que tienes toda la razón, pero creo que también ahora mismo el repertorio de verbena es un nuevo folclore, ¿sabes? Si entendemos el folclore como una práctica cultural comunitaria del pueblo popular en la que hay unos códigos, antes la gente se sabía una jota. jota. Es un folclore más global, más nacional. Sí, y con otras dinámicas a nivel de medios de distribución de esa música, pero no deja de ser un folclore en el sentido de que bailar Paquito bailar, claro, pero eso es el folclore, costumbrismo. Bailar Paquito Chocolatero o el serrucho, o sea, son al final coreografías que la mujer del pelotero, ¿no? Que todo el mundo se conoce esos códigos y te lo sabes, y no es que te lo hayas aprendido, o sea, es una cultura popular. Creo que en ese sentido la verbena es un nuevo folclore también. O sea, son canciones que las identificas completamente con... O sea, y todo el mundo se sabe, Dolores se llama, la de Fuiste la niña. Esa, total, que esa es... O sea, conoce todo el mundo y nadie, y luego en esa peña jamás va a escuchar a los suaves, ¿sabes? Y mucha gente igual ni siquiera sabe de quién es esa peña, ¿sabes? Otro tema que tendríamos que hablar para otro... ¿Has dicho charanga? Sí, pues a eso iba. Claro, sí, Otro sí. tema es la las charangas. Sí, eso que es nuevo folclore, además súper musical. La charanga siempre me pasó súper bien. Bueno, yo creo que estos últimos años aquí por lo menos lo están petando. Sí, es que tenemos una por la mañana. Y vais por el pueblo en plan, por ahí. Tenemos una el primer día de empalmada, al día siguiente. Y nosotros también, la despertona, vamos a ir mañana. haciendo gilipollas por ahí. Sí. Nosotros estamos todos, y todos gilipollas. Estáis invitadísimas el año que viene. Experto en despertones. Diana floreada lo ponen, es que al final de fiestas ponen Diana floreada, pero realmente es... charanga, por no llamarlo... Charanga a las 7 de la mañana cuando chapas la... Es que al final, por ejemplo, una charanga no deja de ser la evolución de lo que eran los grupos de dulzainas, de alguna manera. Total. Dentro de que igual los grupos de dulzainas tienen esa parte de religioso, danza ritual y todo eso, pero también tienen la parte del baile. Es como cuando las dulzainas, o sea, se puso de moda otros instrumentos como trompetas, saxofones y el rollo banda, pues llegó eso, y cuando llegó la verbena se comió a eso, y cuando llegó la disco móvil se comió a eso. Al final el ser humano quiere fiesta. Sí. ¿Qué tengo para hacer fiesta? ¿Una pandereta? Vale, pues luego tengo una dulzaina, vale, Eso luego es. tengo un altavoz, vale, o sea, y... De pronto tengo autotune, pues... De pronto tengo, ¿sabes? O sea, entonces así y... Pero el formato de charanga tiene mogollón de mérito, porque son instrumentos jodidos, lo vas tocando mientras caminas, todos a la mientras vez. te ponen un cachi así en la trompeta, ¿sabes? No lo puedes alargar en el tiempo, o sea, tú no puedes pillar una charanga y pretender que esté toda la noche tocando, porque es Nosotros lo hemos imposible. intentado. Nada, esa gente es humana, tened cuidado. Sí, No es lo mismo que hacemos nosotros, que apretamos un botón y suena la música. Exacto. Se fueron del pueblo, les cansamos a vuelta. Claro. Y tuvimos que poner el altavoz que se está usando con el micro, o este o el de Mari, me da igual, un altavoz, ¿sabes? Con 4 horas ahí, Es que no me extraña. el pavo de la trompeta con chino de babas. No, deshidratado estaría. sobre charanga. Yo quiero decir que pobres músicos de charanga lo que tienen que Sí, aguantar. literal. Yo soy saxofonista y no toco nunca en charangas, pero tengo colegas que tocan charangas y es como, hostia, ir a un sitio a tocar 4 horas, que yo Todos estoy, mamados, o sea, diciéndote. todo el mundo Y, y... posmamada, O sea, tú estás tocando y te están tirando un cachi encima para que bebas, en plan, tío, que tengo que tocar, ¿no? ¿Sabes? O sea, que está guay, yo probablemente haría lo mismo, ¿sabes? Pero que no es una crítica, pero es como, hostia, valor entrar ahí, ¿sabes? En plan, pues hombre, se podría pagar mejor. ¡Viva los charangueros! Eso te iba a decir, 700 pavos. Igual son 2 o 8. Bueno, es que son Está mal 12. pagado, está mal pagado, está mal pagado. Son muchos, ¿eh? Que son y muchos. es mucho aguante. Aquí tenemos que decir a nuestro favor que nosotros les hacemos un almuerzo. ¿Sí o no? Claro. Les ponemos un almuerzo para que no se enfaden tanto. Al menos. Se van igual de cabreados. No les compensan las medias lunas. No, que les hacemos huevos con chistorra. Vale, y a no tope de suelen comer confort, mucho en ese desayuno. Qué bueno. Para desayunar. Vamos a ir cerrando esta conversación con la Perdiz Roja y Chacho Cósmico. Un aplauso. Entra en trance, paranoias, adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante,
fiesta increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! Vamos a dar paso a la última parte de este podcast con las locales Esther Álvarez y Silvia San José. Bueno, en Bamba, para quienes no sois de aquí, existe como un hilo musical que está muy presente en todas las conversaciones, sobre todo, bueno, yo creo que en nuestra generación fijo, que es el de la música de club, la música electrónica. Hemos escuchado contar muchas historias sobre cómo se han vivido algunas épocas que, bueno, pues ya son un poco símbolos a nivel sociológico, como la ruta, pero también la prerruta y la posruta. Algunas de las voces que más hemos escuchado, o vamos a decir voces expertas, aunque yo sé que no les va a gustar la etiqueta, pero sí es así, no. Que vivieron en el momento en primera persona y tienen un gran conocimiento, son estas dos mujeres que tenemos aquí. Antes de empezar, pues nos gustaría preguntaros un poco, ¿cuántos años teníais cuando empezó la ruta al bacalao, y cómo recordáis lo primero que os llega de la ruta o la música asociada a esta etiqueta? Bueno, yo empecé con 20 años, por ahí, cuando empezó Lazos, que era, se puede decir, un after. La discoteca Lazos fue de las primeras que abría en Valladolid after, o sea, abrían a las 6 de la mañana, aunque yo ahí fui poco, pero bueno, oía Lazos. En la Perindola, lo que era la Perindola, que abrían a las 6 de la mañana. Y luego ya empezó Complot en Zaratán. Sí que habéis... ¿No? Nosotros sí, pero claro, mayores, pero o sea, no que hayáis visto, pero que hayáis oído. Ubícalo donde está, porque sí que es, o sea, sí. Complot, Zaratán, donde está Quinocio. Claro, es que en aquella época, o sea, Valladolid, salías por ahí, podías salir de fiesta. Hoy en día yo ya no tengo edad, no voy buscando eso, ¿no? Pero aunque quieras, es que no lo tienes. Antes le había, o sea, en Valladolid lo que buscabas lo había. ¿Y qué pasó? Pues pasó que iban a construir Equinoccio y ya aquello lo cerraron todo. Pero bueno, eso era una pasada. Antes que Equinoccio. Sí. Los domingos por la tarde. Sí, ¿cómo estaba? O sea, venía gente de Madrid. 10 miles ha venido. Pero escucha, yo trabajaba en hostelería y casi, o sea, yo lo he vivido, pero no lo he disfrutado tampoco. Lo veía, sí que salía algo, pero bueno, es que pasabas y decías, madre mía, o sea, el parking era una pasada, ¿eh? O sea, venía gente de Madrid, de Burgos, Tú, Cristian, lo has conocido, ¿no? No llegó. Nosotros hemos escuchado hablar Qué mucho mayor de la soy. Complot, y cuando estábamos en la parada de ahí os veíamos llegar de la Complot, pero éramos muy pequeños. Lo que estabais hablando antes, por ejemplo, del pueblo, que el pueblo tiene bueno y malo, ¿verdad? Llegabas a lo mejor a las 9 de la mañana y decías, como que vengo de cualquier sitio menos de fiesta. De la biblioteca nocturna. Eso. Porque ves, eso también tiene el pueblo que dicen, uy madre, ¿de dónde vendrá este? ¿Y tú? Chándal venía yo. Venías con el chándal, ¿no? Como que venía de correr. Claro, como que venía de correr. Me cambiaba y luego ya estaba. Se lo dije a Saúl. Digo, en la resaca hacían una movida que yo me acuerdo que era salir en chándal, o sea, llevar la mochila. Claro, íbamos con los playeros. Fíjate, no había caído yo en eso. Porque ahora os dejan entrar con playeros, os dejan entrar con cualquier cosa. Sí. Antes no. Pero yo he ido con gorro, una chaqueta de cuero y unos playeros y no me dejaban entrar. Quizá que me hace poco en la Rosaleda. Una diadema navideña no me querían dejar entrar. Pero ahora te dejan entrar más o menos en todos sitios, no hay ningún problema. Tú, Silvia, ¿cuántos años tenías más o menos cuando empezaste? Yo tendría 18 años, 17, 18. Y tú pillaste ya como
Yo pillé lo un llamo poco lo que es todo. la posruta, porque es verdad que viene de ahí, pero por ubicarlo, yo no sé si la gente lo va a poder ubicar así, pero yo por lo menos sí. Mulero, Pepo, Varela. Claro, luego Esa como escena. que después venían más. Cuando salió el Aster, bueno, venían, pero no venían tanto como cuando yo salí luego. Venían más a menudo, Sí, yo creo. sí, sí. Entonces estamos hablando de años 90. Sí, año 90 hasta, bueno, 96, 97. Aquí en Valladolid, luego... Luego está la Real en Oviedo, que vosotros sí. no la habéis conocido, que era una pasada. Realmente estaba bien. Realmente, El Jardín. Realmente. Era increíble. La Move, que estaba en Laguna. Sí, yo en el año 93 Claro, ahí estuve en también Ibiza también, que fue como hacer turismo por discotecas, que vamos, eso no lo habías visto nunca, aunque aquí en Valladolid existiera eso, pero eso no lo habías visto nunca. Yo, vamos, me quedé... Es otro nivel. Otro nivel. Cuando lo veis, por ejemplo, lo que se ha convertido ahora en Ibiza. Ah, es que eso te iba a decir, por ejemplo, Ibiza ahora, bueno, hace años ya no es ni mucho menos. Lo que yo a lo mejor vi que ya se estaba ahí, eran los últimos coletazos, en el año 94, eran los últimos, pero bueno, sí que lo llegué a ver y pues en Torrevieja. Y en la Camelot de Olmedo habéis estado. Es que, por ejemplo, yo de En la mojados Camelot, me sí. dicen que era como súper mítica, que iban todos ahí. Es que había muchísimas La Cameron, luego discotecas. estaba la de Medina del Campo, que es que no me ¿cómo se llamaba? La La Aries. Zeus, creo. Ah, Zeus. Claro, y luego Sí. la de Fuensaldaña, ¿cómo se llamaba? La Cometa. Cometa Ahí y también luego, iba. sí. Hablando un poco de la música, bueno, todo este mundo, me acordaba que, bueno, Esther es mi madre, me acordaba cuando mi madre me contaba que cuando ella era pequeña, para escuchar un poco la música, tenían que coger un radiocassette, se iban al kiosco, compraban unas pipas, subían el radiocassette, abrían la antena y la subían a un árbol. Sí, para poder encima de pillar un la árbol antena. porque no pillábamos. Aquí en el hoyo no se pillaba, por ejemplo, los 40 principales. Y para nosotros escuchar los 40 principales, los 40 pues era mucho. Y más si tenías que grabar alguna canción, que metías la cinta y claro, el locutor de radio pues no callaba, porque decíamos, joder, pues no se puede callar para poderla grabar entera. Pero tú, Silvia, por ejemplo, has llegado a vivir poner el radiocassette Yo encima no, de- ya tenemos la minicadena. Pero no, ahí escuchábamos Radio 3, que ahora no es como ahora, que ponían música electrónica. Ahora ya no sé qué pondrán. Algo ponen de electrónica, Pero no ponen tanto, yo creo. La Radio 3. Los sábados creo que era a partir de la 1, me parece, de la mañana. Algo así. Y lo escuchabais, porque yo me acuerdo, yo era más pequeña, pero lo escuchabais en la peña. Claro, porque yo yo me lo acuerdo de escuchaba. ir y teníais a la Sonia Sonia Abril, Abril, y tenía eso. un programa de noche. Eso era. Mira, una cosa que se me ha venido ahora a la cabeza y que os voy a decir de esto de Ainhoa, la mujer que dijo, joder, está mejor. Yo me acuerdo de unas vacaciones en Benidorm que nos fuimos, claro, a buscar fiesta. Y bueno, anduvimos perdidos y cuando ya veíamos el láser de la discoteca, se llamaba el pueblo Dolores, que no se me olvida. Y no, claro, íbamos con el mapa de Kamsa. Sí, íbamos con el mapa, no había nada de esto. Y resulta que veíamos el láser y decíamos, joder, pero ¿dónde está la discoteca? ¿Y dónde está? Los picoletos con el 4L. Le preguntamos, les decimos, oiga, para la discoteca y tal, y dice, no os preocupéis, dice, venid detrás de nosotros. Entramos en el parking de la discoteca con la Guardia Civil delante. Escoltados por la Guardia Civil. Y nosotros. Bueno, increíble. Yo cuando entré a la discoteca dije, ¿qué es esto? Porque, o sea, no había hueco. No sé si pedimos una copa. Habéis oído hablar de la Central Rock, ¿no? Central. Sí, la Central, Discoteca sí. Central. Sí, Bueno, la Central, pues sí. ahí. Y dije yo, anda, que hemos venido escoltados después de estar perdidos y para esto. Como dijo ahí. Y para esto. ¿Cómo se vive desde Castilla y desde los pueblos? Es decir, ¿cómo es ese ritual de coger y decir el fin de semana a dónde vamos? ¿Cómo llega la información? ¿Qué flyer? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Cómo Pues era todo el flyer era. proceso? Sí, bueno, antes te daban muchas papelito. las tarjetitas Como esas estas. tarjetillas ahí que Sí, estás ahí. era Eso. así. Sí, o a Lo lo ponían en mejor los coches. Cuando Sí. ibas a la Complot, pues lo ponían en el parabrisas. sí, o estabas de fiesta y te repartían ya ahí Sí, para el papel. siguiente fin de semana. Eso no lo hacen ahora. No, porque ahora se hace todo Ahora todo internet. Ahora todo internet.
sea, bueno, hay cosas. una movida que es un recopilatorio de todos los flyers que se hicieron durante la ruta del bacalao. Entonces es como un documento gráfico de todo eso. Y claro, ahora lo haces todo por Instagram. Haces Claro, el flyer sí. y lo haces... Claro, es que yo soy muy rural. Tú y el Fernando los guardabais. Yo sí, tengo uno hasta de la complot y todo. Que a saber los años que tiene, claro. ¿Y cómo recordáis, en plan vivencial, cómo recordáis como esas primeras experiencias del club de... Yo maravilloso. Cuando se acababa la fiesta era como a ver cuándo llega el próximo fin de semana para irme otra vez de fiesta. Claro, para salir. Qué bajón cuando te ponían las luces, decías, Dios mío, ¿qué es eso? Si era de día ya ni te cuento. Es un mal momento. Luego también dentro como de este contexto, bueno, pues social, histórico que estabais viviendo, también es interesante analizar un poco como el baile como acto político en una España que era la primera vez que estaban las discotecas abiertas 3 días a la semana, que también estabais teniendo un poco los beneficios de la gente asalariada, pues comprarse un coche, tener dinero para salir de fiesta. ¿Qué significaba el mero acto de bailar? Yo para mí era como que has estado toda la semana y más yo que estaba en un bar y cuando salías pues bueno pues te liberabas y decías venga a bailar, a bailar, a bailar y para mí eso. Yo para desahogar. Era liberador, sí. Como una ventana así de decir, bueno, pues me salgo de la rutina del pueblo, de alguna manera. Te desahogas, te desconectas. Estás en otra aura. Sí.